ARMY, tenemos que hablar. Y esta vez de verdad necesito que se sienten bien cómodas, porque lo que acaba de pasar en el primer concierto de la gira en Nueva Jersey nos ha dejado con una sensación muy extraña. Y sé que muchas de ustedes ya lo están sintiendo exactamente igual que yo desde que terminó el show. Todas, absolutamente todas, esperábamos lo mismo. Que este primer concierto nos regalara esos momentos Jikook que tanto amamos. Esas miradas que se sostienen un segundo de más. Esas risas cómplices que solo ellos entienden. Ese mundo propio que Jimin y Jungkook siempre construyen cuando están cerca en el escenario, sin importar cuántas personas los estén viendo. Y aunque el concierto sí nos dejó algunas cositas que ya les voy a contar más adelante, también hubo instantes que hicieron que más de una Jikooker se quedara pensando, ¿esto es normal? ¿O de verdad estoy viendo algo distinto? Así que hoy vamos a hablar de eso, con calma, analizando cada detalle, como sabemos hacerlo, pero sobre todo con muchísimo respeto, como siempre lo hacemos en este canal. No vengo aquí a generar pánico ni a inventar dramas, vengo a poner sobre la mesa lo que muchas ya vieron y compartieron para analizarlo juntas de la forma más sana posible. Pero antes de entrar de lleno en el tema, si tú también amas a estos chicos tanto como yo, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ninguna actualización del Jikook. De verdad que cada suscripción ayuda muchísimo a que este espacio siga creciendo. Empecemos por el principio porque hay que dar contexto para quienes todavía no vieron nada. Este fin de semana tuvo lugar el primer concierto de la gira de BTS en Nueva Jersey, el arranque oficial de una serie de shows que llevábamos esperando con muchísima ilusión. Y como siempre que hay concierto de por medio, ARMY, y en especial nosotras las Jikookers, ya sabíamos exactamente a qué prestarle atención desde el primer segundo, a Jimin y a Jungkook. Sin embargo, esta vez algo se sintió distinto, y no fui solo yo quien lo notó. Varias fans que estuvieron presentes físicamente en el estadio y también quienes vieron después los fancams que empezaron a circular casi en tiempo real por Twitter y TikTok, notaron que en algunos momentos del show Jimin y Jungkook parecían evitar mirarse directamente. No es que haya habido nada negativo ni tenso visible en ningún momento, quiero dejar eso clarísimo, pero sí había una especie de distancia sutil que no es la que estamos acostumbradas a ver entre ellos. Comentarios como "lo siento distintos", "hoy algo raro hay en el ambiente" o "¿por qué se sintió tan formal todo?" empezaron a llenar los timelines casi al mismo tiempo que terminaba el concierto, y para cuando quise revisar el hashtag ya había cientos de hilos hablando exactamente de lo mismo. Y entiendo perfectamente que para quienes llevamos años en este fandom, cualquier cambio, por mínimo que parezca desde afuera, se siente enorme desde adentro, porque estamos tan acostumbradas a esa conexión constante, casi magnética, entre ellos, que cuando algo se ve ligeramente distinto, inmediatamente lo notamos, lo comentamos y sí, también lo sentimos en el pecho un poquito. Ahora quiero ser clara desde ya, porque sé cómo se pone esto. No estamos aquí para generar alarma ni para inventar dramas donde probablemente no los hay. Un concierto es un evento larguísimo, físicamente agotador, con nervios de ser el primer show de toda la gira, con logística de escenario, coreografías nuevas, cambios de vestuario y mil factores que pueden influir en cómo se ven o se comportan dos personas frente a decenas de miles de personas. Así que vamos a analizar esto como lo hacemos siempre en este canal, con cabeza fría y corazón Jikook sin perder la perspectiva. Cuéntenme ustedes, con toda sinceridad, ¿notaron también esa sensación extraña viendo los fancams del concierto? ¿O creen que estoy exagerando un poquito por el amor que le tengo a esta dinámica? Déjenmelo en los comentarios, de verdad quiero leer sus opiniones antes de seguir con el siguiente punto. Ahora vamos al momento que realmente hizo que muchísimas Jikookers alzaran una ceja al mismo tiempo, casi de manera sincronizada si me preguntan. Como ya sabemos, las que llevamos tiempo siguiendo estas giras, en varios momentos de los conciertos de BTS, los miembros se sientan en el escenario, ya sea para hablar con el público, descansar un poco entre bloques de canciones, tomar agua o simplemente compartir un momento más cercano y relajado con ARMY antes de seguir con el show. Y si hay algo que hemos aprendido a lo largo de tantos años de fandom es que cuando Jimin y Jungkook se sientan juntos en esos momentos, justamente ahí es cuando suele ocurrir la magia que todas esperamos. Pues bien, en este concierto también llegó ese momento en el que se sentaron juntos,
como parte de la estructura habitual del show, pero esta vez algo fue diferente, y no fueron pocas las que lo notaron. Varias G-Cookers que estuvieron muy atentas al streaming en vivo y también a los fancams que se subieron después en mejor calidad, señalaron que, aunque estaban sentados uno al lado del otro como siempre ha sido costumbre, la distancia física entre ellos era notablemente mayor de lo habitual. No estaban pegados como acostumbran. No hubo esos gestos tan característicos de recostarse el uno sobre el otro, de invadir ese espacio personal que normalmente ni siquiera parece existir entre ellos dos, ni esos pequeños empujones o codazos juguetones que solemos ver casi en automático cuando están cerca. Algunas fans empezaron a compartir capturas de pantalla comparando este momento específico con sentadas de conciertos anteriores, señalando lado a lado lo distinto que se veía todo. Otras, con una mentalidad mucho más tranquila, prefirieron tomárselo con calma desde el principio, recordando que no todos los conciertos tienen que verse exactamente igual y que factores externos, como el cansancio acumulado, los nervios propios del primer show de toda una gira o simplemente cómo se sentían físicamente ese día en particular, pueden influir muchísimo en este tipo de detalles. Lo cierto es que, sea cual sea la razón real detrás de esto, esta escena en particular se quedó grabada en la mente de muchísimas G-Cookers y por eso quería traerla hoy aquí para hablarlo juntas con la calma que se merece. ¿Ustedes qué opinan de este momento en particular? ¿Creen que fue solo una casualidad propia del primer show de la gira o sienten que hay algo distinto en su dinámica últimamente que valga la pena seguir observando con cariño? Cuéntenme en los comentarios, de verdad quiero leerlas a todas antes de seguir. Y aquí es donde quiero detenerme un momento porque de verdad es importante, quizás lo más importante de todo el video. Sé que como G-Cookers, cada gesto, cada mirada, cada centímetro de distancia o de cercanía entre Jimin y Jungkook nos genera una emoción enorme, para bien o para mal. Es parte de lo que hace especial a este fandom, la intensidad con la que vivimos su conexión, la forma en la que cada detalle se convierte en algo digno de análisis. Pero justamente por eso, precisamente porque sentimos tanto, es fundamental que mantengamos los pies en la tierra. No sabemos qué pasó realmente en ese concierto. No sabemos si hubo algún motivo puntual detrás de esa distancia que notamos, si simplemente fue cansancio físico, nervios propios de estrenar gira, algún tema de logística en el escenario que no vemos desde nuestro ángulo, o si de verdad no significó absolutamente nada y solo estamos analizando de más porque los amamos tanto que hasta un centímetro de más nos afecta emocionalmente. Y eso está bien, es humano, es parte de ser fan de una dinámica que hemos seguido con tanto cariño durante tanto tiempo. Pero no podemos, bajo ninguna circunstancia, convertir una simple observación en una afirmación categórica sobre su vida privada. Este concierto, de hecho, también nos dejó otros momentos bonitos, entre ellos, que iremos comentando poco a poco en próximos videos, incluyendo algunos detalles muy dulces que varias G-Cookers ya empezaron a rescatar de los fancams apenas terminó el show. En el próximo video vamos a hablar específicamente de esos momentos, porque sí, Jikook siguió estando presente esa noche, aunque quizás de una forma un poco distinta a la que estamos acostumbradas a ver. Así que mi invitación de hoy, como siempre en este canal, es esta. Sigamos disfrutando de lo que vemos, sigamos analizando con cariño porque es parte de lo que hacemos en este espacio y es parte de lo que nos une como comunidad, pero sin especular sobre su vida privada, sin inventar historias que no tenemos ninguna forma real de confirmar y sobre todo sin olvidar nunca que ellos son personas reales, con días buenos y días no tan buenos, exactamente igual que todas nosotras. Este canal siempre ha sido y siempre va a seguir siendo un espacio de análisis tranquilo, no de dramas ni de teorías sin fundamento, y hoy más que nunca quiero que nos mantengamos fieles a eso, sin importar lo intenso que se ponga el fandom en redes. La gira apenas está comenzando, G-Cookers, y eso es algo que no podemos olvidar en medio de todo este análisis. Quedan muchísimos conciertos por delante, fechas y fechas en distintas ciudades, y conociendo la dinámica tan particular que Jimin y Jungkook han construido durante tantos años juntos, es prácticamente seguro que en las próximas fechas los volvamos a ver metidos en su propio mundo, exactamente como siempre nos han enamorado desde hace tanto tiempo. Y cuando eso pase, aquí vamos a estar como siempre para comentarlo juntas, con la misma emoción de siempre, con la misma ilusión de siempre, pero también con el mismo respeto de siempre hacia ellos dos.
porque al final del día, lo que hace especial a este fandom no es solo lo que vemos en el escenario durante 2 horas de concierto, sino la forma en la que nosotras, como comunidad, elegimos acompañarlos, con cariño genuino, con paciencia y sin necesidad de inventar nada que no sabemos con certeza absoluta. Así que díganme para cerrar el video de hoy, ¿qué momento del próximo concierto esperan que nos regale ese Jikook que tanto amamos y que tanto extrañamos ya? Déjenmelo en los comentarios y nos vemos en el próximo video donde sí hablaremos con todo detalle de los momentos más bonitos que nos dejó este primer show de la gira. Gracias por estar siempre aquí, Jikookers, por acompañarme en cada análisis y por mantener este espacio tan lindo y tan respetuoso. Nos vemos muy pronto.